Queridos oyentes, hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen experimentar continuamente las bendiciones de Dios en su vida, mientras que otras luchan por ver su mano obrar en medio de sus circunstancias? En esas circunstancias en la cual parece que todo está bloqueado y por más que lo intentan, no ven la luz al final del túnel. Si has mirado esa situación, hermano, hoy escudriñaremos juntos este tema vital: cómo desbloquear las bendiciones de Dios en nuestra vida. Para ello, hermano, nos sumergiremos en la palabra de Dios y descubriremos 5 claves prácticas para experimentar una vida llena de la abundancia que Dios anhela para nosotros. Hermanos, te pido que te suscribas a este canal y así poder compartir más contenido como este que edifica la vida del creyente y que permite que el no creyente empiece a creer que realmente hay un Dios poderoso que tiene el control de todas las cosas, hermano. Habiéndote hecho esta breve invitación, hermano, que para que me apoyes en mi canal, entremos en el tema que nos convoca hoy. Hermanos, entonces te decía arriba que si queremos experimentar una vida llena de la abundancia que Dios anhela para nosotros, tenemos que desbloquear las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo lo logramos? Trabajando en nuestra vida estas 5 claves que te enseño a continuación, hermano. La primera clave, hermanos, es conocer a Dios como el dador de todas las bendiciones que nosotros anhelamos. Si nosotros anhelamos muchas cosas en nuestra vida, pues debemos entender que el único que nos las puede dar es Dios. Hermanos, en esta primera clave, hermanos, nos adentramos en la comprensión profunda de quién es Dios en nuestra vida y cómo su carácter como el dador de todas las bendiciones influye en nuestra relación con Él y en nuestra perspectiva de recibir su gracia. ¿A qué se refiere, hermano? Es porque muchas veces cuando nosotros vemos que hay una persona que tiene influencia, que tiene poder, que nos puede dar un empleo, nosotros queremos tener una relación estrecha con esa persona, ¿cierto? Entonces, si nosotros entendemos que Dios es el que nos puede dar todas las cosas que necesitamos, entonces necesitamos o vamos a querer tener una estrecha relación con Él. En Salmos 48:11, ¿cierto? Nos ofrece una visión poderosa de la naturaleza de Dios como nuestro sol y nuestro escudo. Si nosotros pensamos en el sol, ¿qué imaginamos? ¿O qué se nos viene a la mente? Quizás se nos viene la idea de luz, de calor, de vida, ¿cierto? Entonces, en un sentido espiritual, hermano, Dios es nuestra fuente de vida, quien ilumina nuestro camino y que llena nuestra vida con su luz divina. Él, con su luz, disipa la oscuridad de la ignorancia, la confusión, hermanos, y el pecado, y nos guía con su sabiduría y verdad. Por otro lado, el salmista también nos presenta a Dios como nuestro escudo. Y pensando en un escudo, nosotros lo que se nos viene o se nos podría venir a la mente es protección, ¿cierto? Seguridad. En medio de las tormentas de la vida, Dios es nuestro refugio seguro, nuestro defensor contra los ataques del enemigo y las adversidades que enfrentamos a diario. Su escudo, hermano, nos rodea con su amor y poder, dándonos fortaleza y seguridad en todas las circunstancias en las que nosotros podamos pasar por difícil que parezcan, hermano. Nosotros al comprender y meditar en estas verdades acerca de Dios, hermano, nuestro corazón debe llenarse de confianza y esperanza, estimados hermanos, porque
entendemos que no estamos solos en este mundo, sino que tenemos un Dios poderoso y soberano que cuida de nosotros en todo momento, queridos hermanos. Esta conciencia transformadora eh, debe cambiar nuestra forma de vivir. Nos libera del miedo y la ansiedad y nos capacita, hermanos, para enfrentar los desafíos de la vida con mucha valentía. ¿Sí? Hermanos, al conocer a Dios como el dador de todas las cosas y de todas las bendiciones que nosotros necesitamos, abrimos nuestras manos, debemos abrir nuestra mano y nuestro corazón para recibir sus dones abundantes, hermanos. Debemos reconocer que cada buena cosa que tenemos en nuestra vida proviene de Él, ¿sí? Y debemos responder con gratitud y adoración. Esta clave, hermano, nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios, a confiar en su bondad y en su fidelidad y a esperar, hermano, con expectativa las bendiciones que Él tiene reservadas para todos nosotros. ¿Cierto, hermano? Entonces, ahí ya tenemos claro esa primera clave, que es ver a Dios como el dador de todo. Entendemos que Él es el dueño de todo, del oro y de la plata y que Él es el que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, hermanos, abordemos entonces la segunda clave y la segunda clave nos invita a vivir en obediencia y en rectitud, hermano. Esta segunda clave es fundamental para desbloquear las bendiciones de Dios en nuestra vida. En Deuteronomio 28, 1, 2, Dios establece claramente la conexión entre la obediencia y las bendiciones. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Allí hay una promesa para nosotros, pero primero demanda algo de nosotros, hermano. Primero tenemos que hacer algo para poder acceder a esas bendiciones. Sí, hermanos, esta declaración es un recordatorio poderoso de que la obediencia, hermano, a los mandamientos de Dios conlleva grandes recompensas. Pero, ¿qué significa realmente vivir en obediencia y en rectitud? Primero, hermanos, la obediencia implica escuchar atentamente la voz de Dios. En la caja de descripciones te voy a dejar el link a un video en el que te enseño cómo aprender a escuchar la voz de Dios, querido hermano. Esto significa estar en sintonía con su palabra a través de la lectura y el estudio de la escritura y también por medio de la comunicación directa con Él a través de la oración. Cuando estamos en sintonía con la voz de Dios, queridos hermanos, somos capaces de discernir su voluntad para nuestra vida y también a seguir sus mandamientos con diligencia. ¿Sí? Eso en cuanto al primer punto, que es escuchar la voz de Dios. Y el segundo punto nos dice que ese mandamiento que el Señor nos da lo pongamos en práctica, ¿cierto? Nos dice que la obediencia, hermanos, implica poner en obra los mandamientos de Dios, ¿sí? No es suficiente simplemente escuchar la palabra de Dios, queridos hermanos. Debemos actuar de acuerdo con ella. Esto implica vivir una vida de rectitud y santidad. Es decir, debemos obedecer los principios y las enseñanzas que se encuentran en la Escritura. Esto significa tomar decisiones, hermano. Nosotros a diario debemos tomar decisiones y esas decisiones que nosotros tomamos, en esas decisiones se debe reflejar nuestra devoción a Dios y nuestro deseo de honrarlo en todo lo que hacemos, hermano. ¿Sí? Porque la rectitud va de la mano con la obediencia. La rectitud, hermanos, implica una vida moralmente recta y justa, siguiendo los caminos de Dios en lugar de los caminos del mundo. Esto implica no solo obedecer los mandamientos de Dios, sino también vivir de acuerdo con sus estándares de justicia y de amor. O sea, seguir a Dios es un estilo de vida, ¿sí? Tiene unos parámetros y eso implica una vida en rectitud. La rectitud, hermano,
trata trata de que nosotros debemos relacionarnos con los demás con bondad, con medio de bondad, con justicia, tener compasión. En nuestro accionar se debe reflejar el carácter de Dios, ¿sí? En nuestro actuar. Cada día nuestra vida debe ser un reflejo del carácter de Dios, ¿sí? Entonces, hermano, cuando vivimos en obediencia y rectitud, abrimos la puerta para que las bendiciones de Dios fluyan abundantemente en nuestra vida. Dios promete exaltar a aquel que le obedece y que guarda su mandamiento, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿cómo creemos que Dios nos va a cumplir esa promesa de exaltarnos? ¿Sí? Trayendo trayendo obviamente, hermanos, sobre nosotros todas sus bendiciones, todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Así es como Él nos va a exaltar si tenemos una vida de rectitud. Por lo tanto, hermano, te invito a que cada uno, ¿sí? De ustedes que escuchan este mensaje, se esfuercen por vivir en obediencia y rectitud, sabiendo que en ello encontramos el camino hacia una vida de abundancia y bendición, ¿cierto? En la presencia de nuestro amado Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Ahora abordemos la tercera clave y es cultivar una actitud de gratitud y alabanza. Hermano, la actitud de gratitud y alabanza es fundamental en la vida del creyente, especialmente cuando buscamos desbloquear las bendiciones de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo nos instruye claramente diciendo: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Hermanos, el dar gracia en todo es una instrucción que puede parecer desafiante en medio de las dificultades y pruebas que enfrentamos en la vida, porque yo diría, y si estoy pasando un momento difícil, ¿cómo yo darle gracias a Dios? ¿Cierto? Pero, sin embargo, la Biblia nos enseña que dar gracias en todas las circunstancias es esencial, que no se trata simplemente de dar gracias cuando las cosas van bien, sino de encontrar motivos para la gratitud incluso en medio de los tiempos difíciles, queridos hermanos. Esta actitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y centrada en Dios, recordándonos que Él está presente y es soberano en todas las cosas. Es decir, Él es omnipresente y omnipotente. Está en todos lados y es el poderoso de todo. ¿Sí? Hermano, quizás frente a lo que acabo de decir, te preguntes, ¿por qué debo dar gracias a Dios por todo? Porque claro, si yo estoy pasando una situación difícil, lo más probable es que uno reniegue, ¿cierto? Pero aún en esa situación difícil, hay que encontrar motivos para darle gracias a Dios, ¿cierto? Yo te voy a compartir 3 razones de por qué debes hacerlo, de dar gracias a Dios en todo. La primera razón es porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios para todos nosotros, como lo leímos en el versículo, ¿cierto? Pablo nos dice claramente que dar gracias a Dios en todo es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. Hermanos, esto significa que la gratitud no es simplemente una sugerencia, sino un mandato divino. Cuando cultivamos una actitud de gratitud y alabanza, estamos alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios y abriendo nuestra vida para recibir sus bendiciones, queridos hermanos. ¿Sí? El otro punto que yo te voy a enseñar el del por qué darle gracias a Dios en todo es que en la gratitud hay un poder transformador, querido hermano. Cultivar una actitud de gratitud y alabanza tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual y emocional, querido hermano. Cuando elegimos, hermanos, enfocarnos en las bendiciones y bondades de Dios en lugar de nuestras dificultades, experimentamos un cambio en nuestra manera de ver la vida
y en nuestra actitud. ¿Sí? La gratitud nos llena de gozo, hermanos, y de paz, incluso en medio de las pruebas y nos capacita para enfrentar los desafíos con fe y esperanza. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en las pruebas, en las dificultades y nosotros aún allí reconocemos que hay un Dios que nos va a sacar de esa situación, nosotros viene paz, viene gozo y viene tranquilidad a nuestra vida porque sabemos que aquel que lo prometió, que dijo que estaría siempre con nosotros aún en los momentos más difíciles y que nos sacaría de esa situación, sabemos que está allí y que nos va a sacar. Entonces eso nos llena de paz y de tranquilidad. ¿Sí? Y la tercera razón que yo te doy por la cual nosotros debemos darle gracias a Dios en todo es porque eso honra a Dios. Cuando damos gracias en todo, honramos a Dios y reconocemos su soberanía sobre nuestra vida, hermanos. Nuestra gratitud y alabanza son un testimonio poderoso de nuestra confianza en su amor y fidelidad. Y mostramos adicional al mundo que nuestro Dios es digno de toda oración y alabanza. Queridos hermanos, allí están esas razones por las cuales debemos darle gracias a Dios. ¿Sí? Y te digo, hermano, que cultivar una actitud de gratitud y alabanza es clave, es primordial, es fundamental, hermano, para desbloquear las bendiciones de Dios en nuestra vida. Cuando damos gracias en todo, estamos viviendo en obediencia a su voluntad y abriendo nuestra vida para recibir su provisión y favor abundantemente. Hermano, hermano, yo quiero invitarte a que cada uno, ¿sí? De nosotros, oyente, hermano en Cristo, ¿sí? Que pueda aprender que podamos aprender a dar gracias en todas las circunstancias a Dios y así nosotros podremos experimentar la plenitud de vida que Dios tiene reservada para nosotros. Ahora vamos a abordar la cuarta clave y esta es sembrar en el reino de Dios. Hermanos, este principio de siembra y cosecha, hermanos, es una verdad espiritual supremamente importante. Este principio nos lo enseñó Jesús, ¿cierto? En Lucas 6:38, donde nos dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Dar, porque con la medida, ¿cierto? Que nosotros medimos, con esa seremos medidos, ¿cierto? Entonces, ahí el Señor nos está mostrando que es necesario que nosotros demos para Él podernos dar. Pero ese dar no es de cualquier manera, hermanos. Ampliemos entonces el tema. Dice que la ley, hermanos, de la ley espiritual de la siembra y la cosecha en la agricultura natural, en el mundo secular, sabemos que lo que se siembra en la tierra eventualmente se cosecha. Si sembramos un palo, una semilla de mango, va a crecer luego el tallo, sale primero la raíz, luego el tallo, luego las hojas, luego el fruto, ¿cierto? Entonces, y luego vamos a nosotros a disfrutar de ello. Del mismo modo, en el reino de Dios, lo que sembramos en términos de tiempo, talento, recursos y afecto, eventualmente se cosechará en nuestra vida. Jesús nos anima a sembrar generosamente en su reino, prometiéndonos, hermanos, que recibiremos una cosecha abundante en retorno. Entonces, hermano, surge la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo sembramos en el reino de Dios? Porque pues esa pregunta yo muchas veces me la hice y a veces pasa con muchas personas que dicen, bueno, yo entonces, ¿cómo hago para sembrar en el cielo, sí, en el reino de Dios? Porque dice que hagamos tesoros en los cielos, donde no corrompe nada, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para sembrar? Dice, primero, te voy a dar unos tips para que tú veas, te voy a dar 3 tips o razones o formas que te permitirán sembrar en el reino de los cielos. Primero, dando con generosidad y alegría, queridos hermanos, ¿sí? Esta clave es
poderosa para desbloquear, perdón, hermanos, las bendiciones de Dios. A través de ese principio, dar con generosidad y alegría, ¿sí? Este principio no se trata solo de dar por obligación o esperando algo a cambio, hermanos, sino de dar de corazón, con una actitud de gratitud y confianza en la provisión de Dios. Cuando sembramos en el reino de Dios con un corazón generoso, hermanos, estamos demostrando nuestra confianza en la fidelidad de Dios para proveer a nuestra necesidad, ¿sí? Nosotros damos porque sabemos que la recompensa viene, pero lo debemos hacer de corazón, con alegría, ¿sí? La otra razón que te doy es que la medida de la siembra y la cosecha, ¿sí? Es decir, Jesús nos dice, hermanos, que la medida con la que damos determina la medida con la que recibimos. Es decir, si damos con tacañería, y con escasez, si damos poquito, así mismo vamos a cosechar. Pero como nosotros no queremos cosechar de manera escasa, de manera poquita, pues nosotros vamos a dar de manera generosa, ¿sí? El Señor nos invita a dar de manera generosa, ¿sí? Más allá de lo que podríamos esperar, nos va a dar si nosotros damos de manera generosa. Esta es la clave para ello es confiar, hermano, en la promesa de Dios y sembrar con fe, sabiendo que Él es fiel para cumplir su palabra. Muchas veces nosotros nos encontramos con alguien en la calle, una persona habitante de calle que nos pide algo, nos pide dinero y nosotros aún teniendo no le damos o a veces decimos no tengo o a veces le damos cualquier cosa. Cuando nos dicen, vea, deme para un pancito, aún teniendo más, le damos de manera escasa. Pues de manera escasa recibiremos, ¿sí? Quizás, hermano, tú no tienes mucho para dar de manera abundante, pero si de lo poco que tú tienes das de corazón, eso lo recompensa a Dios de manera abundante. Créelo, hermano, porque lo que hiciste lo hiciste de corazón y el Señor mira tu corazón. Y Él nos enseña en su palabra en Lucas 16:10 y dice, si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, confiamos en su palabra y esperamos en ella, ¿sí? La otra razón, hermano, por la que tú debes o cómo sembrar en el reino es con una actitud de expectativa. Sembrar en el reino, hermano, requiere una actitud de expectativa y fe. Debemos tener fe y estar expectante. Debemos creer que Dios honrará su palabra y nos bendecirá abundantemente en respuesta a nuestra generosidad, ¿sí? Cuando nosotros eh, creemos que o nosotros damos confiado de que viene alguien, algo en recompensa, nosotros damos bastante, bastante, porque sabemos que vamos a tener respuesta. Entonces ahí estamos expectantes de lo que vamos a recibir. Y como nosotros sabemos que Dios, de acuerdo a lo que nosotros damos, vamos a recibir, entonces debemos dar lo más que podamos y estar a la expectativa de que Dios cumple su palabra, ¿sí? Y que Él lo mostrará de cualquier manera. Amén. Bueno, sembrar en el reino de Dios es una clave importante para desbloquear las bendiciones de Dios en nuestra vida. Creamos siempre eso. Cada una de estas claves son importantes para desbloquear la bendición de Dios en nuestra vida. Creamos que cuando sembramos con generosidad y alegría, confiando en la fidelidad de Dios para proveer, abrimos nuestra vida para recibir una cosecha abundante de sus bendiciones, hermano. La invitación, hermanos, es que cada uno de nosotros pueda aprender a sembrar en el reino de Dios con fe y con expectativa, confiando en que Dios cumplirá su palabra y nos bendecirá más allá de nuestras expectativas, mucho, mucho, mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar, hermano. Y entonces ahora sí, abordemos la quinta y última clave, que es permanecer firme en la fe y la perseverancia. Hermanos, importante, poderosa esta clave, ¿sí? Hermanos, la fe y la perseverancia son esenciales, esenciales para desbloquear esas bendiciones de parte de Dios para nosotros. En Hebreos 10:23, el Señor, a través de su palabra, ¿sí?
podemos encontrar una palabra alentadora. El Señor a través de su palabra nos alienta, ¿sí? Y nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Amén. Mantengámonos firmes, no fluctuemos, ¿sí? No fluctuemos, que nuestra esperanza no que se quebrante, porque fiel es Dios, ¿sí? Fiel es Dios y lo que Él prometió lo hará. ¿Cómo podemos lograr esto, hermano? ¿Cómo podemos estar firme, hermano? ¿Sí? Dice, o mejor, abordemos este versículo y ampliémoslo. Dice, hermano, que mantenerse firme en la fe, que nos mantengamos en firme, dice. Hermanos, es necesario entender que la fe es la base sobre la cual construimos nuestra relación con Dios. Es importante. Es la confianza inquebrantable en su palabra y en su promesa, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Nosotros debemos mantenernos firmes en la fe, ¿sí? Esto implica que debemos aferrarnos a la verdad de que Dios es fiel, hermano, y que Él cumplirá todo lo que ha prometido sin importar cuán difícil pueda parecer la situación, ¿cierto? Entonces, primero, mantenernos firmes en la fe. La otra parte del versículo dice que sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Hermanos, ¿por qué la perseverancia en medio de las pruebas es una manifestación poderosa de nuestra fe? Porque aunque enfrentemos desafíos y obstáculos en el camino, debemos mantenernos firmes en nuestra profesión de esperanza en Dios. Hermanos, esto significa mantener nuestra confesión de fe sin vacilar, creyendo en la fidelidad de Dios y en su capacidad para obrar milagros, incluso, hermano, cuando nosotros creemos que ya no hay esperanza, ¿sí? Aun cuando las cosas parezcan lo más difícil, allí nuestra fe no debe flaquear ni fluctuar. El otro aspecto es porque fiel es el que prometió, el otro aspecto que resaltan en el versículo. Esta verdad esencial, hermano, nos recuerda que Dios es fiel y digno de confianza en todas las circunstancias. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y sus promesas nunca faltan cuando enfrentamos nuestros momentos de dudas o desaliento. Hermanos, podemos aferrarnos a la fidelidad de Dios y encontrar consuelo y fortaleza en su palabra siempre, en todo tiempo. Hermanos, en número 23:19 en la nueva versión internacional, Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, ¿acaso promete y no cumple Dios? Habla y no lo lleva a cabo. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que no miente, que no vacila. Y el otro aspecto que habla el versículo es la importancia de la perseverancia. La perseverancia, hermanos, es la clave para desbloquear la bendición de Dios en nuestra vida. Todos los puntos son importantes. A menudo la mayoría, las mayores bendiciones vienen después de tiempos de prueba, hermanos, y tribulación. Cuando perseveramos en nuestra fe y confianza en Dios, no debemos desanimarnos ni desistir en medio de las dificultades, sino perseverar con valentía y determinación, sabiendo que Dios nos sostendrá y nos llevará a través de cualquier desafío que enfrentemos. Hermanos y hermanas, las bendiciones de Dios están disponibles para cada uno de nosotros, pero debemos tomar medidas activas para desbloquearlas en nuestra vida. Al conocer a Dios como el dador de todas las bendiciones, vivir en obediencia y rectitud, cultivar una actitud de gratitud y alabanza, sembrar en el reino de Dios y permanecer firme en la fe y en la perseverancia, hermanos, con esto nosotros podemos experimentar una vida llena de abundancia de la abundancia que Dios anhela para nosotros, queridos hermanos.
Hermano, a través de este mensaje quiero instarte a que seas diligente en buscar las bendiciones de Dios para poder vivir una vida en plenitud, para que no seamos de los que luchan día tras día por ver la mano de Dios obrar en medio de las circunstancias, sino que seamos de aquellos que experimentan continuamente las bendiciones de Dios en su vida, queridos y amados hermanos. Que nosotros, como decía al principio, no seamos, ¿sí? No esperemos todo un tiempo ver, sino que vivamos en bendiciones continuas, que en nuestra vida se refleje siempre la bendición de Dios. Espero, hermano, este mensaje te sea de bendición. Ahora que ya escuchaste a Dios a través de su palabra, ¿sí? Donde yo fui ese instrumento que Él utilizó para que llegara este mensaje a ti. Hermano, es tu turno para que Dios te escuche, ¿sí? Ahora Dios desea escucharte. Entonces te invito a que te que dispongas todo tu ser, tu corazón y empecemos a orar. Padre Celestial, en este momento nos postramos delante de ti con corazones humildes y expectantes, Señor, agradecidos por la revelación de tu palabra y por las claves poderosas que nos has dado para desbloquear tus bendiciones en nuestra vida. Concede, oh Señor, que cada palabra sembrada en nuestros corazones durante esta predicación florezca y dé fruto abundante. Que la semilla de verdad y esperanza que has plantado en nosotros, Señor, crezca con fuerza y firmeza, arraigada en la fe y nutrida por tu amor incondicional, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios misericordioso, que nos ayude a conocer más profundamente tu corazón como el dador de todas las bendiciones, para que podamos confiar en ti con una fe inquebrantable, Señor, sabiendo que tus promesas son seguras y verdaderas. Fortalécenos, oh Señor, para vivir en obediencia y en rectitud, caminando en tus caminos y guardando tus mandamientos con diligencia. Permítenos experimentar la plenitud de tus bendiciones al obedecer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, Señor Dios Todopoderoso. Que nuestra vida esté llena de gratitud y alabanza, oh Dios, reconociendo tu bondad y fidelidad en cada momento y circunstancia. Que nuestra boca esté llena de cánticos de alegría mientras esperamos con paciencia las bendiciones que aún están por venir, Señor. Ayúdanos a sembrar generosamente en tu reino, oh Señor, confiados en que tu promesa de que aquellos que siembran con lágrimas cosecharán alegría. Permítenos ser canales de tu gracia y amor, extendiendo nuestra mano para bendecir a otros con generosidad y compasión, Padre Celestial. Y en los tiempos de prueba y dificultad, oh Dios, hermano, danos la fuerza, Señor, y la perseverancia para permanecer firme en nuestra fe, confiado en que tú eres fiel para cumplir todas tus promesas. Que nuestra confianza en ti nunca se desvanezca, Señor, sino que se fortalezca con cada desafío que enfrentemos. Padre Celestial, te agradecemos por tu presencia poderosa en medio de esta prédica, Señor, y por tu gracia abundante que nos sostiene en todo momento. Que nuestra vida sean testimonios vivientes de tu amor y tu poder para desbloquear tus bendiciones en este mundo necesitado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, quien nos enseñó a orar con fe y expectativa. Lo pedimos creyendo, Padre, que tú lo has hecho. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos. No olviden suscribirse a este canal, darle like, dejar sus comentarios, dejar allí de qué otro tema quisieran que yo compartiera, hermanos. Ayúdenme dando su like, apóyenme más que ayúdenme, apóyenme, queridos hermanos, para que podamos crecer y este mensaje llegue a muchísimas otras personas. Compartan con todo aquel que ustedes consideren que pueda necesitar y aún con el que no,
porque muchas veces Dios los utiliza a ustedes como canal para llegar a personas que lo necesitan. Hermanos, Dios me les bendiga, se les quiere muchísimo y que tengan un bendecido resto de día.